todos estos servicios nosotros los podemos manejar o manipular con systemctl. Esa es la gracia. Entonces, si nosotros queremos ver el estado de un servicio en específico, usamos el comando systemctl status, por ejemplo, network manager. El network manager es el administrador de red, ¿cierto? Y si nosotros le damos, nos va a decir ahí el estado en el que se encuentra. Si nos sale en verde, significa que está activo. O sea, running, está corriendo, está ejecutándose. Cuando nosotros levantamos un servicio en Linux, podemos tener tres estados: el activo, el dead y el error. Cuando nos da un error, va a estar en rojo y nos va a decir un poco de información de cuál es el posible error, y eso nos da pistas de qué podemos arreglar para solucionarlo. Igual a lo mejor no nos da mucha información, pero es una primera ahí como acercamiento para encontrar un problema. Si nosotros queremos detener un servicio, o sea, claro, por ejemplo, si yo quiero detener el control manager, el network manager, ¿cómo tendría que hacerlo, por ejemplo? Para salirse del comando control C y terminar ahí el comando. Entonces, si yo quisiera ahora, por ejemplo, apagar el servicio de network manager, ¿cómo tendría que hacerlo? Si yo quiero que pase de active a dead, ¿cómo lo detengo? Stop. Entonces, ¿cómo sería el comando completo? Exacto, ctl stop. El nombre del servicio. Te dio la wea al pesca. Ya, acá qué nos pasó. Para nosotros poder administrar un servicio del sistema tenemos que ser el usuario admin o el usuario root. Entonces, si nosotros somos un usuario común y corriente, como en este caso es Duo, no nos va a dejar cambiar la configuración. Entonces, para eso tenemos que cambiarnos de usuarios. ¿Cómo me voy a cambiar aquí al usuario root? SU root, exacto. Y ahí me pide la contraseña, que es la contraseña del usuario root, que para nuestra conveniencia sigue siendo la misma del usuario Duo. Sí, acá por defecto nos deja el sudo, por eso. Por un tema de seguridad. Depende de la versión que estén ocupando. En algunas versiones sí, en algunas versiones no, es súper antiguo eso. Entonces ahora si nosotros queremos detener, por ejemplo, el servicio de red, ponemos cierto system ctl stop y el nombre del servicio. Por ejemplo, en este caso, network manager. Y si yo le doy enter, aparentemente para mí no pasa nada, pero si yo vuelvo a ver su status, vamos a ver que ahora ya no nos sale en verde, no nos dice activo, sino que nos dice inactivo, y entre paréntesis DA. Y nos da la fecha desde que el servicio está inactivo. Eso igual es un dato útil, por ejemplo, cuando nosotros estamos administrando un servidor y nos encontramos que un servicio dejó de funcionar, podemos ver cuándo dejó de funcionar, en qué fecha y qué hora. Por ejemplo, aquí nos dice que dejó de funcionar el 2 del 4 del 2025 a las 21:05. A la misma hora que le puse stop. Entonces esto nos sirve, por ejemplo, como administradores para poder determinar la causa de por qué falló el servicio. Por ejemplo, no sé, algún corte de luz, alguna desconexión del cable o algún factor externo, algún cambio que se hizo en el sistema. Entonces ahí queda el registro de eso y así nosotros podemos hacer la trazabilidad de ese acontecimiento. Ahora si yo quiero levantar el servicio, aquí control C para salirme. En vez de stop, tengo que poner start. Y ahí al poner start, si le hago nuevamente el status, vamos a ver que ahora está
en running, en verde. Se fue a correr ahí. Entonces, si vemos, para poder detener un servicio, tenemos el System Control Stop. Para poder dar inicio a un servicio, tenemos el System Control Start. Y para poder ver su estado, tenemos el Status. Aparte de esto, ¿hay otra opción que nos permita hacer el System CTL? Aparte de Stop, Start y Status. Restart, exacto. Tenemos la opción Restart, que cuando tenemos un servicio funcionando y no sé, por ejemplo, le hicimos algún cambio o tiene algún problema, nosotros ponemos Restart y el servicio se reinicia. Entonces, hasta ahí. ¿Alguna duda, consulta? ¿Se entiende? ¿Se acordaban del System CTL? Claro. No. Por la CTL. Tal cual. Yo pensé que cuando iba a ser profe, al fin la gente me respeta. Ya veo que no es así. Y al fin llegó mi momento donde me van a valorar. Es el momento de poder. Entonces ahí el comando systemctl nos permite manejar cualquier servicio que esté corriendo en el sistema o también conocido en Linux como demonios. Los demonios son los servicios que corren en segundo plano. Los servicios que nosotros tenemos son los servicios que trae el sistema, o nosotros después también eventualmente podemos crear nuestro propio servicio y dejarlo corriendo. Por ejemplo, si tenemos una página web o un servidor de alguna, por ejemplo, conexión VPN o algo, nosotros podemos dejar ahí un servicio personalizado corriendo y también lo vamos a poder manejar con el systemctl. Ahí eventualmente después vamos a aprender a crear nuestros propios servicios y poder ahí administrarlos, dejarlos corriendo en segundo plano como demonio. Entonces, la diferencia, recordemos, por ejemplo, como vimos cuando hicimos el Kahoot, que a alguno igual le saltó la duda, el systemctl entonces es para servicios o demonios, o sea, programas que se están ejecutando en segundo plano. El PS es para los procesos que se están ejecutando en este momento. Si yo hago, por ejemplo, un PS, me van a salir estos procesos. En este caso, por ejemplo, yo en esta terminal tengo tres procesos, que es el comando SU que ocupé para cambiarme de usuario. ¿Por qué salí con un proceso? Porque SU es un comando que se ejecuta, entonces hizo un proceso para hacer la acción. Luego la batch, que es la interfaz de consola en la que estoy ocupando ahora, y el propio comando PS, que también al ejecutarse genera un proceso, ¿cierto? Entonces el comando PS nos permite mirar los procesos que están activos o que han sucedido a lo largo del tiempo. Entonces, lo que quiero recalcar es que, claro, el systemctl funciona para los servicios o demonios y el PS funciona para los procesos que se están ejecutando. Son dos cosas diferentes, porque los procesos no necesariamente tienen que estar en segundo plano para funcionar. O sea, son procesos que nosotros vamos ejecutando a lo largo del uso. Por ejemplo, si yo abro el Firefox, eso va a ser un proceso, ¿cierto? Por ejemplo, si yo pongo Firefox, claro, tengo que abrirlo como una pestaña nueva, como usuario normal. No deja abrir el Firefox como root por tema de seguridad. Entonces, si yo abro Firefox, se va a abrir el navegador, ¿cierto? Entonces, ahora que este navegador abierto se convirtió en un proceso. Entonces, aquí yo lo abrí, en la terminal quedó ocupada, ¿cierto? Y yo no puedo hacer nada con ella. ¿Cómo yo podía minimizar, o sea, ponerlo en suspensión o detenerlo mientras tanto? Con control Z, ¿cierto? Con control Z detenemos el proceso
y lo dejamos como en pausa, como congelado, ¿cierto? Es como que invernáramos el proceso. De hecho, recordemos ahí, si yo entro ahora y aprieto algo, me va a decir que él se quedó pegado, ¿cierto? No me deja hacer nada con él. ¿Por qué? Porque está detenido. ¿Cómo yo podía ver los procesos que tenía detenidos en segundo plano? ¿Con qué comando? ¿Con qué comando podía ver si tenía más aparte del Firefox? Ahí, con el job, exacto. Si yo pongo el comando jobs, no confundir con Steve Jobs. Vamos a ver qué famoso. Vamos a ver que ahí están los procesos que nosotros hemos dejado en segundo plano, ¿cierto? Detenidos. Esto, el programa no se está ejecutando por detrás, sino que está detenido hasta que nosotros lo volvamos a invocar, lo volvamos a llamar. Si le da un PS, lo muestra como si estuviera en la lista de los Sí, procesos. si yo le hago un PS, me va a mostrar igual ahí el Firefox, con todos sus subprocesos. Entonces ahí tenemos el Firefox, que es el navegador, y el Firefox, aparte de existir como navegador, también levanta otras cosas por detrás, por ejemplo, las extensiones web, el contenido web, y otras cosas ahí que levanta para funcionar. Un navegador nunca se levanta solo, sino que siempre se levanta con otros procesos. Entonces ahora, ¿yo cómo lo puedo recuperar y tomar de nuevo a primer plano para poder ocuparlo, por ejemplo? ¿Ah? ¿Cómo lo puedo recuperar? ¿Cómo puedo llamar al Firefox que está detenido ahora para retomar la sesión y que se vuelva a ejecutar? ¿Dejé? Veamos. Claro, o sea, ahí lo mandé al segundo plano. Ahí, por ejemplo, el comando FG, exacto. El comando VG lo envía al background, o sea, al segundo plano. Entonces ahora, por ejemplo, Firefox ya no me está, volvió a la vida, pero no me toma la terminal. O sea, queda ejecutándose y yo puedo seguir ocupando la terminal. De hecho, si se dan cuenta, cuando pusimos VG1, automáticamente puso Firefox y le puso el icono de la I. Porque recordemos, si yo ejecuto un comando con esta I al final, se va a ejecutar siempre en segundo plano. ¿Sí? Entonces, claro, entonces con FG yo lo envío a primer plano, o sea, freeze ground. Entonces yo pongo ahí 1. Ahora vuelvo a primer plano y aquí la diferencia es que yo ya no puedo poner comandos. O sea, ¿por qué? Porque está el Firefox abierto. Y aquí el Firefox funciona normalmente. Y esta terminal está ocupada solo para Firefox y no la puedo ocupar para nada más. ¿Y tanto en teoría podría ocupar Firefox ahí? ¿De dónde? ¿Comando? No, el Firefox es interfaz gráfica. Pero hay navegadores para consola. Sí, hay navegadores que sirven para consola y todo, pero son un poco... Sí. No, te carga como con ASCII la icono. Es curioso. Sí, no es muy recomendable su uso, pero es curioso. Es más una curiosidad que una utilidad. Entonces ahora yo lo tengo en primer plano para poder liberar la terminal, por ejemplo. La gracia sería control Z, ¿cierto? Para detenerlo. Y después dejé, por ejemplo, 1. Y ahí el programa sigue ejecutándose y yo puedo seguir ejecutando comandos en la terminal, ¿cierto? Entonces, si yo hago el PS, vamos a ver ahí sus procesos. ¿Cómo puedo detener el Firefox ahora, por ejemplo? Ya me aburrí del Firefox y quiero detenerlo. Con kill, exacto. ¿Y qué más? El número de PID. El PID, veamos. Ya, lo terminó, bien. Si es un PS, muy bien, lo terminó. En algunos casos puede pasar que no lo elimine completo. Entonces para eso teníamos el comando kill all. El comando kill all lo que nos permite es eliminar eliminar el proceso con todos sus subprocesos. Quería que esa era con el mundo. Entonces aquí, elimina los procesos con el nombre.
no necesita más presentación. Y elimina todos los procesos relacionados a ese nombre. Entonces, veamos. Yo, por ejemplo, levanto nuevamente el Firefox. Por el Firefox lo ocupamos para todo, pero... Y lo voy a levantar en segundo plano con la I, al final. Ahí se levantó en segundo plano y me dio su PID, ¿cierto? Su identificador. Cuando nosotros tenemos un PID, nunca van a haber dos programas con el mismo PID. Siempre es único para cada proceso. Nunca van a haber dos procesos con el mismo PID, sino que haría la escoba en el sistema. Entonces, acá lo tenemos. Yo hago un PS. Veo que tiene varias cosas relacionadas. Entonces, si yo pongo el comando kill al Firefox, va a terminar todos los procesos relacionados con Firefox. Entonces ahí es una forma útil de terminar todos los procesos. Por ejemplo, esto es sobre todo útil cuando, por ejemplo, un programa, un proceso se queda pegado, por ejemplo, se queda ahí congelado. Con el kill terminamos su sufrimiento, ¿cierto? ¿Sí? No las termina. ¿No? ¿Con cuál no lo termina? Cualquiera. No para... Oye, ¿se han registrado la partida? ¿Registró la partida? Que varía según la versión. Eso es lo... Ya, también el comando kill, hay un tema con él, es que dependiendo de la versión de Debian que tengamos, en algunos casos basta solo con poner kill y el PID, y en otros casos tenemos que decirle qué proceso queremos hacer con el PID, o sea, con el comando kill. Si nosotros ponemos kill -L, vamos a ver todas las opciones que tiene el kill, o sea, todos los tipos de matanza que tenemos ahí con el comando. Claro, en este caso, el que nos sirve a nosotros es el 9, el seek kill, o sea, envía una señal de terminar el proceso. Si el kill por sí solo no le funciona, tienen que poner kill -9 y el PID. ¿Cómo? Así, por ejemplo. Voy a abrir el nuevo Firefox, nuestro modelo. Ahí se abre nuestro querido Firefox. Y dependiendo de la versión de Debian, de la versión de Red Hat, es qué comando va a funcionar. O sea, en todas funciona el mismo, solo que se comporta de formas diferentes según la versión. Entonces, yo pongo kill -9, ¿cierto? Y el PID, me faltó el PID. ¿Lo ves? Ah, todavía bien. Kill -9, 4778. Esto lo que va a hacer terminar con todos los procesos del Firefox. Entonces ahí vemos, si yo pongo kill -9 y el PID del proceso, en este caso era el Firefox, va a terminar también con los procesos y va a cerrar todo lo relacionado con el Firefox. ¿Por qué? Porque el -9 le envía la señal de detención, la señal de kill. ¿Se entiende alguna duda, consulta con eso? Si voy muy rápido me dicen, si quieren que repita algo. ¿Cuál estamos viendo? ¿Sí, ¿cuál de todos los estamos en la carpeta 1? ¿La carpeta 2? El AVA sería la 1, aprendizaje. la 1, sí, la 1. ¿La 1? Sí. Y la 1.4. La 1.4, no es exactamente. ¿Y la que vimos la semana pasada fue la 1.3? La 1.3. Ah, ya. Sí, ahora es que claro, el lunes vimos así como la PPT como tal, entonces hoy ya estoy haciendo el repaso de los comandos. Ahora estamos en el 1.4. Sí.
consulta. ¿Qué me diga así? ¿Cómo? ¿Qué no se propone? No, no, no. Entonces, ¿está ahí? ¿Alguna duda, consulta? ¿Se entiende? ¿Se comprende ahí el manejo de procesos primer y segundo plano? ¿Sí? ¿Seguros? ¿Sean honestos? Para el examen que entra todo esto Para la prueba 1, sí. sí, todo esto lo Sí, de todo la lo- 1.3 a la 1, o sea, de la 1.1 a la 1.4. Ya, ok. ¿Ah? Sí, pues yo le voy a dar el encargo aquí en clase. Le voy a encargar hacer la prueba. Sí. Va a ser a papel. Oye, tenemos Va a ser a papel. No, no, no. ya no va a ser A la antigua. No, no, la instalación no va. Eso está check. Se supone que ya sabe. Dice. Dicen que ya sabe. Ya, entonces, algunos comandos de red también, ¿cierto? Yo pongo IP ADDR, me muestra la IP, ¿cierto? De aquí me muestra la interfaz, en este caso es la ENP0S3. Aparte de este modo de mostrar el NP0S3, ¿qué otra forma de referirse a la interfaz tenía Linux? ETH, claro, y el número. ¿Y había una tercera, por si acaso? No, la tercera era el caso de que o no tiene ni esta ni el ETH, muestra la máscara, o sea, la MAC de la interfaz. Casi nunca se va a ver, pero en algunos casos hay unas distribuciones medio extrañas, ¿cierto? Como Hannah Montana Meta. Entonces el comando IPADDR nos muestra la IP, ¿cierto? El comando hostname nos muestra ahí nuestro hostname del sistema, nuestro dominio, ¿cierto? Y el comando iproute nos muestra la ruta por donde nosotros estamos saliendo a internet. O sea, qué interfaz estamos ocupando para salir a internet. En este caso, por ejemplo, ¿qué interfaz nos está diciendo que estamos usando para salir por internet? Esa misma. Sí, pues nosotros estamos saliendo por la red 192.168.122.0 y en este caso no nos dice ni una. ¿Por qué? Porque tengo el internet apagado, entonces no voy a salir para ningún lado. Por supuesto. Ya, si tuviera internet, tendría la forma de poder salir, ¿cierto? Entonces aquí, si yo conecto el cable, conectar, y hago nuevamente el comando, ahí vemos que ahora sí me sale la ruta y me dice que estoy saliendo por default vía 10022 a través de la interfaz NP0S3. ¿Sí? Eso es información útil para nosotros ahí saber por dónde estamos saliendo sin internet, ¿cierto? ¿Por qué uno puede enviar un link con trace, con una ruta? Sí. ¿Saber cuántos datos tenemos? ¿Sí? Veámoslo. El comando es trace, tracer,